Todo empezó con una copa que yo no pedí. Una copa de vino blanco, fresquito, servida con demasiado entusiasmo por un camarero que me guiñó el ojo y me dijo, de parte de la señora del fondo. Alcé la vista. Mi mujer. Laura. Sentada en la terraza de un restaurante en el centro de Madrid, en una mesa para dos, vestida como cuando salíamos los viernes por Malasaña, solo que esta vez, el que tenía delante no era yo. Y el problema no era solo que estuviera con otro. El problema era que se reía. Se reía de esa forma que ya no usaba conmigo. Con la cabeza echada hacia atrás, sin preocuparse por el mundo. Esa risa que creía mía. No sabía que yo estaba ahí. No debía estar ahí. En teoría, yo estaba en Valencia, en una reunión de esas que duran horas y no valen para nada. Pero mi jefe la canceló a última hora y decidí darle una sorpresa a Laura. Hacía semanas que la notaba distante, así que cogí un ave, bajé del tren con un ramo de flores y caminé hasta ese restaurante porque ella misma me había dicho que iba a cenar con su prima Marta. Marta, claro. Marta que vive en Galicia y está embarazada de 7 meses. Marta que, por lo visto, se ha teletransportado para verse con mi mujer. Así que ahí estaba yo, con un ramo en una mano y una hostia emocional en la otra, mirando a la mujer que había compartido conmigo 12 años de vida, 2 hijos, una hipoteca y un coche diésel. Y lo peor, ella no se molestó en esconderse. No era un encuentro rápido. Tenían entrantes, una botella medio vacía y 2 postres ya servidos. Él le tocaba la mano. Ella no la apartaba. El tipo le decía algo al oído, y ella reía. Ahí fue cuando el camarero se acercó a mí, creyendo que yo era, ¿quién? ¿Un ligue improvisado? ¿Un plan B? ¿O simplemente un error? ¿Va todo bien, señor?, me preguntó. Mentí con una sonrisa que me costó horrores sostener. Perfecto. Y me senté. No me fui. No me enfrenté a nadie. No tiré el ramo. Me quedé ahí, como un espectador que no sabe si la película que ve es comedia o tragedia. Y no porque sea cobarde, sino porque necesitaba ver cuánto tiempo más iba a seguir riéndose. Fueron 23 minutos. 23 minutos en los que el Javier que era hasta esa tarde empezó a morir. Cuando por fin ella me vio, fue como si el aire se congelara. Se quedó pálida. Se llevó la servilleta a la boca como si eso fuera a borrar el momento. Y luego me miró, como se mira a alguien que ha visto demasiado. No sé por qué, pero levanté la copa que no pedí, brindé en silencio y me fui caminando. Y no corrí. Caminé. Lento. Porque en ese momento entendí algo, la infidelidad no empieza en la cama. Empieza en una sonrisa. En un estoy con Marta. En un vino blanco que no pediste. La noche siguiente no dormí en casa. Tampoco avisé. Me fui directo al piso de Dani, mi amigo de toda la vida, que me ofreció sofá sin hacer preguntas, como los amigos de verdad. Me bastó con decirle necesito estar fuera para que me abriera la puerta sin más. A la mañana siguiente, después de ducharme y de fingir que el café me servía para algo, volví a casa. No porque quisiera verla, ni porque tuviera ganas de hablar con ella, sino porque tenía que recoger unas cosas para irme de verdad, y no en plan improvisado como el día anterior. Además, tenía que ver a mis hijos antes de que notaran algo raro. Leo tenía entrenamiento por la tarde y Claudia iba a una fiesta de cumpleaños. Todo tenía que seguir pareciendo normal, al menos durante ese fin de semana. No por ella. Por ellos. Laura estaba en la cocina cuando entré, como si nada hubiera pasado. No dijo ni una palabra. Me miró como quien espera una tormenta pero no sabe si va a llover o a explotar el cielo. Yo tampoco dije nada. Me limité a subir al dormitorio,
abrir la maleta que había dejado a medias hace 2 días y terminar de llenarla con mi ropa, mis cosas del baño y el portátil del trabajo. Ella no subió. Escuché cómo movía platos, cómo abría la nevera, cómo encendía la cafetera. Es curioso lo rápido que alguien puede fingir que todo está bien cuando en realidad lo ha volado todo por los aires. Antes de irme, bajé al salón y me apoyé en el marco de la puerta. Ella seguía allí, de pie junto a la mesa, sin mirarme. Le pregunté si los niños sabían algo. Negó con la cabeza. Le dije que lo mejor era no decirles nada de momento, que yo me encargaría de recoger a Leo del entrenamiento y llevar a Claudia al cumple. Asintió. Ni una lágrima. Ni un perdón. Solo asintió. Cuando volví por la tarde, con los niños ya repartidos por sus compromisos, Laura ya no estaba. Había salido, según el mensaje que dejó en la mesa, y no volvería hasta más tarde. Lo firmó con un cuídate. Fue entonces cuando decidí que ya estaba bien de actuar como si esto fuera una película muda. Llamé a Marcos, un conocido que trabaja en una gestoría. Le pedí un favor. No sabía bien qué buscaba, solo que necesitaba entender quién era el tipo con el que ella estaba. Me dijo que me conseguiría lo que pudiera, que le diera un par de días. Al colgar, me quedé solo en casa, sentado en el sofá, con el mismo silencio que me había acompañado en ese restaurante la noche anterior. Pero ahora no era un silencio de shock. Era otra cosa. Era el sonido de algo que empezaba a girar en mi cabeza, como una rueda que ya no iba a parar. Esa misma noche decidí algo que no tenía previsto hacer, fui al restaurante. El mismo. No me senté, no pedí nada. Solo me quedé en la acera de enfrente, observando. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez que volvieran, que repitieran la escena como si fuera una rutina. No sé. Pero no apareció nadie. Ni ella, ni él. Solo parejas normales, turistas, camareros fumando en la puerta. Nada. Me fui. 2 días después, Marcos me envió un mensaje con un nombre, Rubén Ortega. Casado, 41 años, tiene una empresa de diseño gráfico con su hermano, vive en Pozuelo. No tiene hijos. Ningún antecedente, nada extraño. Me mandó un par de fotos de sus redes sociales, una página de empresa, el LinkedIn. Era él. Lo reconocí en cuanto vi la sonrisa. La misma que le dedicaba a Laura. Lo curioso es que el tipo tenía una vida muy expuesta. No parecía tener problema en publicar fotos con su mujer, en cenas, viajes, eventos. Nada indicaba que fuera un experto en ocultar cosas. Más bien al contrario. Lo compartía todo. Lo que más me jodió fue ver una foto suya en el mismo restaurante, publicada hace menos de un mes. Mismo sitio, misma mesa. Estaba claro que no fue casualidad. No fue una cita improvisada. Era algo que repetían. Algo habitual. Y eso lo hacía más real. Más doloroso. No me aguanté. Fui a su empresa. No entré, no me presenté. Solo me quedé un rato fuera, mirando desde el coche. Le vi salir a fumar. Tranquilo. Ajeno. Como si nada en su vida estuviera mal. Como si no hubiera destrozado la mía. Y no fui a pegarle, ni a insultarle, ni a montar una escena. No soy de esos. Pero en ese momento, entendí que necesitaba hacer algo más que mirar. Esa noche volví a casa. Laura estaba ya en el dormitorio. Los niños dormían. Me senté frente a ella en la cama y le dije que ya lo sabía todo. Que sabía quién era él, dónde trabajaba, que lo había visto. Su cara cambió. Por primera vez, bajó la mirada. Dijo que no sabía qué decir. Le respondí que no dijera nada,
que lo único que quería ahora eran respuestas concretas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Y ahí empezó la parte más absurda de todo esto, no tenía respuestas claras. Dijo que no sabía por qué lo había hecho, que no lo planeó, que fue algo que pasó. Que llevaba meses sintiéndose desconectada, que pensaba que yo ya no la miraba igual. Que Rubén la escuchaba, la hacía reír, que con él se sentía viva. Le pregunté si pensaba dejarlo. Tardó en contestar. Luego dijo que no lo sabía. Que no lo veía como algo serio, pero que tampoco se sentía capaz de cortarlo de golpe. Y ahí, tío, sentí una rabia que me quemaba por dentro. No porque me lo confirmara, sino por esa ambigüedad de mierda. Esa tibieza. Esa indecisión. Esa forma de dejar todo flotando, como si no se tratara de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Le dije que se lo pensara bien, pero que conmigo no iba a poder seguir jugando a dos bandas. Que yo no iba a ser su casa estable mientras se revolcaba en terrazas con alguien que la hacía sentir viva. Me levanté, cerré la puerta y no volví a dormir allí. Esa fue la última noche que compartimos bajo el mismo techo. Y la primera en la que entendí que, si alguien duda entre tú y otro, la decisión ya está tomada. Solo queda saber cuánto tiempo vas a tardar tú en aceptarlo. La confrontación no ocurrió como uno imagina cuando está solo, dando vueltas por la casa vacía o conduciendo sin rumbo por la M30. No fue una escena limpia ni ordenada, ni un intercambio de frases brillantes que luego recuerdas con orgullo. Fue torpe, ruidosa, cargada de tensión desde el primer segundo, y pasó un martes por la noche, a las 9:15, cuando Laura volvió a casa creyendo que yo no estaría allí. Había dejado a los niños con mi hermana en Alcalá con la excusa de una reunión de trabajo que no existía, porque sabía que lo que iba a pasar no era para que ellos lo vieran ni lo oyeran, y porque tampoco quería que Laura pudiera esconderse detrás del papel de madre para suavizar nada. Cuando entró, dejó las llaves en el mueble del recibidor y soltó el bolso en el suelo, y en cuanto me vio sentado en el sillón, con la chaqueta puesta y las manos cruzadas, se detuvo en seco, como si alguien le hubiera puesto una barrera invisible delante. Pensé que no ibas a venir hoy, dijo, intentando sonar normal, aunque la voz le salió más alta de lo habitual. Los niños. Los niños están con mi hermana, le respondí sin levantarme. No los uses ahora, porque hoy no toca eso. Se quedó de pie, sin saber si avanzar o retroceder, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada, pero no era un silencio tranquilo. Era uno de esos silencios que hacen que te zumben los oídos porque sabes que cualquier palabra va a empeorar las cosas. Yo había ensayado 1000 veces esa conversación, pero en cuanto la tuve delante, con esa mezcla de cansancio y nervios en la cara, todo se me desordenó por dentro. Aún así, fui directo, porque ya no tenía ganas de rodeos ni de fingir que esto era una charla civilizada entre adultos razonables. He hablado con un abogado, empecé, he hablado con un gestor, y también he hablado con alguien que me ha confirmado lo que tú no fuiste capaz de decirme con claridad. Laura apretó los labios y cruzó los brazos, un gesto defensivo que conocía bien, porque era el mismo que usaba cuando discutíamos por cosas pequeñas, como horarios o dinero, solo que ahora no había nada pequeño en medio. No sé a qué viene esto, respondió. Ya hablamos el otro día y te dije que estaba confundida, que necesitaba tiempo. No me hables de tiempo, le corté, levantándome del sillón por primera vez, porque el tiempo lo llevas usando meses para acostarte con otro mientras yo estaba en casa con tus hijos, haciendo de padre y de marido como un imbécil. Ahí fue cuando la cosa se rompió del todo, porque dejó de fingir calma y me devolvió la mirada con una rabia que no esperaba, como si yo fuera el que la estaba atacando sin motivo. No tienes derecho a hablarme así, dijo. No sabes por lo que he pasado estos meses, no sabes lo sola que me he sentido, lo invisible que me hacía sentir cada día. No me vendas eso ahora, respondí,
notando cómo se me tensaba la mandíbula. Si estabas sola, lo hablas. Si te sentías invisible, lo dices. Lo que no haces es mentir, desaparecer y sentarte en terrazas con otro como si tu vida aquí no existiera. Dio un paso hacia mí y señaló con el dedo, algo que nunca había hecho antes, y ese gesto, más que sus palabras, fue lo que me encendió por dentro, porque ya no era una discusión, era un pulso. ¿Y qué querías que hiciera?, gritó. ¿Seguir igual otros 10 años, esperando a que te dieras cuenta de que ya no éramos lo mismo? Lo que quería, contesté, elevando la voz sin darme cuenta, es que no me tomaras por tonto, porque una cosa es que el amor se desgaste y otra muy distinta es que me pongas los cuernos y encima me pidas comprensión. La discusión subió de volumen rápido, sin que ninguno de los dos hiciera nada por bajarla, y nos dijimos cosas que llevábamos tiempo guardando, reproches antiguos mezclados con los nuevos, acusaciones que ya no tenían arreglo. Ella me llamó frío, ausente, previsible, y yo le dije que era egoísta, que siempre había querido sentirse especial aunque fuera a costa de pisar a quien tenía al lado. En un momento dado, tiró el bolso contra la pared y el golpe resonó en todo el salón, y yo reaccioné dando un manotazo a la mesa baja, haciendo que un jarrón cayera al suelo y se rompiera en 2 pedazos, no porque quisiera asustarla, sino porque necesitaba sacar de alguna forma toda la tensión que llevaba acumulada desde aquella noche en el restaurante. Mírate, dijo, señalando el jarrón roto. Así eres cuando te enfadas. Por eso no te decía nada. No mezcles las cosas, respondí, respirando hondo para no perder el control. No intentes convertir esto en algo que no es, porque el que ha traicionado aquí has sido tú, y no voy a aceptar que me pongas a mí como el culpable de tus decisiones. Entonces llegó la parte que más me dolió, no por lo que dijo, sino por la naturalidad con la que lo dijo, como si fuera una conclusión lógica. No sé si quiero seguir contigo, admitió. No ahora. Necesito ver qué siento, necesito ver qué pasa con Rubén. Decir su nombre en voz alta fue como echar gasolina a una hoguera, porque hasta ese momento había sido una sombra, un concepto, pero al nombrarlo se volvió real, concreto, presente entre nosotros. Me acerqué más de la cuenta, invadiendo su espacio, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que supiera que no estaba dispuesto a seguir escuchando. Entonces ya está todo dicho, le respondí. Porque yo no voy a competir por mi propia mujer ni voy a esperar en la grada mientras tú decides con quién te quedas. No es una competición, replicó, aunque su voz ya no era tan firme. Es mi vida. Y era la mía también, le dije, hasta que decidiste repartirla sin preguntarme. La discusión terminó de golpe, sin un cierre claro, porque ya no había nada más que decir. Ella se fue al dormitorio y cerró la puerta, y yo me quedé en el salón, recogiendo los restos del jarrón con una calma extraña, como si mi cuerpo siguiera funcionando mientras la cabeza estaba en otra parte. Esa noche no dormí allí. Cogí la chaqueta, las llaves y me fui sin despedirme, sabiendo que lo que había pasado ya no tenía marcha atrás y que, por mucho que gritáramos o intentáramos justificarlo, la línea se había cruzado de una forma que no se podía borrar. Al salir al portal, con el eco de la discusión aún retumbándome en el pecho, entendí que la violencia no siempre deja marcas visibles, pero sí deja decisiones tomadas, y que esa noche, entre gritos, reproches y un jarrón roto, mi matrimonio había terminado de verdad. Cuando me levanté al día siguiente en el piso de Dani, después de haber dormido solo 2 horas en su sofá viejo, no tenía muy claro qué hacer, pero tenía claro que ya no se trataba de esperar a ver cómo evolucionaban las cosas ni de hablar como adultos civilizados para intentar resolver algo. Esa conversación ya había ocurrido y solo había servido para confirmar que Laura no estaba del todo fuera, pero tampoco dentro, y que para ella era perfectamente aceptable mantener una relación paralela mientras pensaba que le convenía más. A mí no. Yo no iba a quedarme a medio camino, ni a vivir como un actor secundario en mi propia casa,
ni mucho menos dejar que mis hijos crecieran dentro de un teatro montado sobre mentiras. Hasta ese momento había aguantado, escuchado, preguntado, intentando entender cómo alguien que compartió tu vida durante más de una década puede llegar a mirarte a la cara y contarte todo a medias, como si tú fueras el problema y ella simplemente una víctima de las circunstancias. Pero cuando me senté con Dani y le conté todo, sin adornos, sin pausas, sin suavizar nada, me di cuenta de que ya no necesitaba comprender nada más. Necesitaba actuar. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó mientras servía café. Porque esto no se arregla hablando más. Voy a devolvérselo, le dije, sin pensar demasiado en las palabras. No con otra persona. No con un drama. Pero voy a hacer que sienta al menos una parte de lo que me ha hecho a mí. Dani no dijo nada. Sabía que cuando hablaba así no estaba buscando consejos. Era simplemente la forma que tenía de dejar claro que ya no iba a quedarme quieto esperando. Ese mismo día por la tarde fui a recoger a los niños al colegio. No había pasado por casa, ni había cruzado una palabra más con Laura desde la noche de la discusión. Les dije que íbamos a pasar unos días en casa de Dani, que mamá estaba muy ocupada con el trabajo, que nos vendría bien cambiar de aires. Ellos no dijeron mucho. Leo me preguntó si todo estaba bien con mamá. Le dije que sí, que no se preocupara. Claudia solo quería saber si en casa de Dani había wifi. Misión cumplida. Esa noche, cuando ya estaban dormidos en la habitación de invitados, me senté con el portátil y empecé a ordenar todo lo que había guardado desde el día que vi a Laura en aquel restaurante. Fotos, registros de mensajes, capturas de pantalla, información del tal Rubén. No porque fuera a usarlo todo ya, pero porque sabía que si esto terminaba en un juzgado, en un proceso largo y sucio, yo iba a necesitar pruebas, contexto, cronología. No me interesaba humillarla en público, ni difundir nada, pero tampoco iba a quedarme sin respaldo si Laura decidía que lo mejor era inventar una versión que la dejara como víctima. Sabía que la posibilidad estaba ahí, porque cuando alguien empieza a mentir y ve que no hay consecuencias, el siguiente paso suele ser cambiar los hechos por completo. Durante 3 días no nos comunicamos. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Hasta que me escribió el viernes por la mañana. El mensaje era escueto, directo, sin signos de interrogación ni cortesía. ¿Dónde están los niños? Respondí igual de simple, conmigo. ¿Están bien? Tardó horas en contestar. Podrías haber avisado. No respondí. Ella sabía perfectamente por qué me los había llevado. No era un secuestro. Era una reacción lógica. Un límite. Pero la verdadera parte comenzó esa misma tarde. Mientras los niños estaban en clase de inglés, fui a la empresa de Rubén. No para enfrentarme con él. No para decirle nada. Solo quería verlo. Estar cerca. Saber cómo se comportaba en su ambiente, cómo hablaba con la gente, cómo caminaba, cómo miraba a las mujeres de su oficina. Llegué sin anunciarme, pasé por la recepción como si tuviera una cita, saludé con seguridad y me senté en la sala de espera sin decir mi nombre. Cuando salió del despacho y cruzó el pasillo hacia la máquina de café, lo reconocí al instante. Alto, bien vestido, una de esas personas que parece creerse más importantes de lo que son. Sonreía mucho. A todos. Incluso a la recepcionista, que apenas lo miró. Lo observé durante 15 minutos. No hizo nada especial, pero fue suficiente. Volví al coche y supe lo que tenía que hacer. El sábado por la mañana llamé a un viejo conocido, Luis, un compañero de universidad que se dedicaba a campañas de reputación digital y análisis de redes. Le conté por encima la situación y le pedí que encontrara toda la información pública posible sobre Rubén. Nada ilegal. Solo cosas públicas. Comentarios, fotos, fechas,
publicaciones, relaciones cruzadas. Me dijo que en unas horas me mandaría todo lo que pudiera sacar sin levantar sospechas. Lo hizo. Y fue más de lo que esperaba. Resultó que Rubén no solo tenía esa empresa con su hermano, sino que hacía poco habían recibido una subvención pública para un proyecto de innovación social relacionado con diseño sostenible. Y que entre los contactos frecuentes en redes figuraban 2 concejales de un ayuntamiento cercano. Gente con nombre y apellidos. Gente que, en su mayoría, tiene alergia a los escándalos. Nada de esto era ilegal, pero sí muy delicado si alguien decidía escarbar demasiado. Decidí guardar esa carta. No como amenaza, sino como medida de presión si Rubén se atrevía a meterse en mi familia, en mi custodia, en mi estabilidad con mis hijos. No lo busqué. No lo enfrenté. No lo llamé. Solo imprimí lo necesario, redacté un texto claro, breve, sin amenazas, solo hechos, y lo dejé en el buzón de su oficina, sin remitente, con un mensaje: sé quién eres. Sé lo que estás haciendo. Mantente lejos de mis hijos. No supe si lo leyó. No supe si se asustó. Pero al día siguiente, Laura me llamó. Me pidió vernos. No en casa. En un sitio neutral. Le propuse un café cerca del Retiro. Aceptó. Me presenté puntual. Ella también. Se sentó frente a mí con una cara distinta. Más pálida. Más seria. Ya no era la mujer que dudaba entre 2 vidas. Era alguien que había entendido que la suya podía venirse abajo en cuestión de días. ¿Fuiste tú el que dejaste eso en la oficina de Rubén? Sí, le dije, sin rodeos. ¿Por qué? Porque ya basta, le respondí. Porque no pienso permitir que un desconocido se meta en mi vida como si fuera parte del decorado. Porque si tú no eres capaz de ponerle límites, lo haré yo. Se quedó en silencio unos segundos, mirando su café como si ahí hubiera una solución que no encontraba. Él no lo sabía, dijo finalmente. No sabía que yo seguía casada. No me importa lo que él sabía, respondí. Me importa lo que tú hiciste. Me importa que fuiste tú la que permitió todo esto. Yo no le debo explicaciones a él. Te las debía a ti. Y tú decidiste que no merecía ninguna. No me miró más. Dijo que necesitaba pensar, que todo se había salido de control, que no había planeado llegar hasta este punto. Le dije que ya era tarde para pensar. Que ya había tomado una decisión. Que ahora me tocaba a mí mover ficha. Que la paciencia se había terminado. Me levanté, pagué los 2 cafés, y antes de irme le dije algo que llevaba días guardando. A partir del lunes, empezamos el proceso legal. Y quiero que sepas algo, no pienso dejarte lo que me pertenece. Ni mi dignidad. Ni mis hijos. Salí del local sin mirar atrás. Ella no me siguió. Esa fue la primera vez que sentí que empezaba a recuperar el control. No del matrimonio. Eso ya estaba muerto. Pero de mí. Y de lo que venía después. Volví a casa 2 días después de aquella conversación en el café. No porque quisiera reconciliarme ni porque tuviera intención de hablar con ella, sino porque había que resolver asuntos prácticos. Había hablado con el abogado, ya teníamos preparada la documentación para la separación formal y también los primeros pasos del proceso de custodia compartida. Me recomendó que, antes de presentar nada, comunicara de forma clara mi decisión a Laura en un entorno neutral, pero no para negociar, sino para informar. A esa altura, ya no había nada que negociar. Ella había dejado claro que no sabía lo que quería. Yo sí. Por eso esa noche me presenté en el piso con el único objetivo de cerrar el capítulo. Laura estaba en el salón, con el portátil sobre las piernas, haciendo como que trabajaba, aunque bastó con que entrara para que lo cerrara y se pusiera de pie. No dijo nada,
Solo me miró como si ya supiera lo que iba a decir. Le pedí que nos sentáramos. Me senté al otro lado de la mesa, sin quitarme la chaqueta ni soltar el maletín. Le entregué una carpeta con los papeles. Ella la abrió, los leyó rápido, sin mostrar sorpresa, como si los hubiera estado esperando. ¿Ya está?, preguntó. Ya está, le confirmé. ¿Ni siquiera vamos a intentarlo? No. ¿No vas a darme una oportunidad de arreglar las cosas? No. ¿Y eso lo decides tú solo? Esto no es una decisión. Es la consecuencia de las tuyas. Se quedó callada unos segundos. Cerró la carpeta y apoyó las manos sobre ella. ¿Y los niños? Custodia compartida. 1 semana cada uno. Quiero estabilidad para ellos. Que no vean esto como un castigo. Ya he hablado con el abogado, lo tenemos todo preparado. Tú puedes revisarlo con el tuyo. ¿Les vas a contar tú la verdad? No. Les voy a decir que mamá y papá se han separado, que ya no van a vivir juntos, pero que los dos los quieren. Punto. Lo demás es asunto nuestro. ¿Y tú crees que no se van a dar cuenta? Sí se van a dar cuenta. Pero al menos no voy a mentirles ni a usarles para cubrir mis errores. ¿Y si me arrepiento?, preguntó, más bajo. Entonces te arrepientes. Pero eso no cambia nada. Ni aunque lo deje. Ni aunque te diga que quiero intentarlo. No puedes querer intentarlo solo porque las cosas se complicaron con él. No puedes volver cuando descubres que la otra opción no era tan perfecta como pensabas. No soy un lugar al que regresar cuando lo demás falla. La conversación duró exactamente 15 minutos. No hubo gritos, ni reproches, ni lágrimas. Solo una especie de aceptación forzada. Ella ya no discutía, no pedía explicaciones, no buscaba justificarse. Parecía agotada. Yo también. Me levanté, le dije que a partir de esa semana empezábamos con el reparto del tiempo con los niños y que me quedaría en un piso que había alquilado cerca del colegio. Le dije que cualquier cosa importante podíamos hablarla, pero que lo personal entre nosotros estaba terminado. No respondió. No me acompañó a la puerta. Simplemente se quedó sentada, mirando el sobre de los documentos. La primera semana con los niños fue más normal de lo que esperaba. Les organicé horarios, actividades, comidas. No les faltó nada. Intenté que no notaran el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Leo hizo preguntas. Claudia no. Leo quería saber si íbamos a volver a casa. Le dije que no. Que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, pero que eso no cambiaba nada de lo importante. Lo aceptó sin drama. Aunque yo sabía que entender, no lo entendía del todo. Claudia solo me preguntó si podía llevar su peluche preferido entre casas. Le dije que sí. Durante esas semanas, Laura y yo solo hablábamos lo justo. Coordinación de horarios, tareas del cole, salud. Nada más. A veces los intercambios eran fríos, secos. Otras veces, eran neutros. Nunca cordiales. Y nunca, nunca personales. Un día me preguntó si estaba saliendo con alguien. Le dije que no. No porque tuviera que darle explicaciones, sino porque era verdad. No tenía la cabeza para eso. No estaba en condiciones de confiar en nadie ni de dejar entrar a nadie en lo que aún estaba lleno de ruinas. Ella no dijo si seguía viéndose con Rubén. Y yo no lo pregunté. Ya no me importaba. No porque no doliera, sino porque era irrelevante. La única conversación que se salió del guión fue una noche en la que, después de dejar a los niños, me pidió 5 minutos más. Nos quedamos en la puerta de su casa. Ella llevaba una chaqueta que no le había visto nunca. No parecía nerviosa, pero sí inestable.
¿De verdad no queda nada? Me preguntó, sin mirarme. No. ¿Ni un poco? Lo que queda no es amor. Es decepción. Es cansancio. Y eso no se arregla con promesas. ¿Sabes que no quería hacerte daño? Lo hiciste igual. Yo pensé que... No pienses más. No sirve de nada. Ya está hecho. Esa fue la última vez que hablamos de nosotros. Después de eso, fue solo logística. Decidí que no quería que mis hijos crecieran viendo cómo sus padres se echaban culpas ni se lanzaban indirectas. Decidí que iba a ser el ejemplo que ellos necesitaban ver. Que un hombre puede estar roto por dentro, pero seguir siendo firme por fuera. Que uno puede sentirse traicionado, pero aún así mantener la dignidad. Los días pasaron sin sobresaltos. Firmamos los papeles. Presentamos todo en el juzgado. Acordamos el calendario. Repartimos las cosas del piso sin discutir. Yo me llevé solo lo necesario. El resto se lo dejé a ella. Ya no quería nada que hubiera estado en medio de esa historia. El piso nuevo era pequeño, pero estaba limpio. Literal y emocionalmente. Una noche, Leo me preguntó si mamá había hecho algo malo. Le dije que no. Que a veces las personas cambian y dejan de quererse como antes. Le dije que no tenía culpa de nada y que no tenía que elegir. Me abrazó y no dijo nada más. Claudia, más pequeña, seguía ajena. Pero yo sabía que pronto lo entendería todo. Empecé a reconstruir mi vida desde lo básico. Trabajo, hijos, rutinas. Nada de redes sociales, nada de amigos opinando, nada de abrir heridas para obtener simpatía. Solo tiempo. Mucho tiempo. Un domingo por la tarde, mientras estábamos en el parque, Leo me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí. Y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no era mentira. No era una máscara. Estaba bien. Vacío, sí. Pero tranquilo. No había ganado. Tampoco había perdido. Solo había salido. Y eso, en una situación así, ya era mucho. Han pasado casi 6 semanas desde que firmamos la separación y ya puedo mirar todo con cierta distancia. No porque haya dejado de doler, ni porque se me haya pasado el asco, ni porque me haya convertido en una persona más fuerte o más sabia, sino porque llega un punto en el que el cuerpo y la cabeza se acostumbran a la ausencia y dejan de resistirse. El piso nuevo ya no me parece un lugar temporal. Ahora me levanto sin pensar que todo es provisional, hago el café sin compararlo con el de la cafetera que quedó en la otra casa, y cuando recojo a los niños del colegio ya no me invade esa sensación de que estoy haciendo de padre a medias. Ahora siento que lo estoy haciendo por completo, aunque no sea en las condiciones que habría elegido. Los fines de semana los organizo de forma meticulosa para que no sientan el cambio como una pérdida. Vamos al cine, cocinamos juntos, hacemos excursiones, visitamos a mi madre, vemos partidos, dibujamos, todo lo que se me ocurre para que estén ocupados, distraídos y bien. No les he preguntado si extrañan vivir los 4 juntos. Tampoco ellos lo han preguntado. Supongo que todos hemos aprendido a convivir con la nueva estructura sin necesidad de ponerle etiquetas. El otro día, Leo me dijo que prefería dormir aquí porque se cena más rico. Claudia le respondió que en casa de mamá hay más dibujos en la tele. No hubo discusión. Solo una comparación inocente que me dejó claro que, al menos por ahora, no están sufriendo más de lo inevitable. En el trabajo nadie ha hecho demasiadas preguntas. Mis compañeros sabían que algo raro pasaba desde hace meses, pero no eran el tipo de personas que se meten en lo que no les corresponde. Eso lo agradezco. Cada día salgo de casa, cumplo con lo mío, vuelvo y sigo. Es una rutina diferente, pero igual de válida.
Ya no me paso el trayecto en metro revisando fotos del pasado ni mensajes antiguos, ya no me torturo imaginando qué hacía ella cuando decía que estaba en el trabajo o en la casa de Marta. Tampoco reviso sus redes. No me interesa. Sé que sigue viéndose con Rubén. No lo ha dicho directamente, pero lo he sabido por comentarios sueltos de los niños, por cómo organiza los horarios, por su cara cuando nos cruzamos para hacer el intercambio. Al principio me costaba no sentir una rabia sorda cada vez que pensaba en eso, pero con el tiempo me di cuenta de que esa rabia no servía para nada. Ella eligió un camino. Yo elegí otro. La última conversación que tuvimos fuera del contexto de los niños fue breve. Me escribió un viernes por la noche y me pidió vernos. Acepté, sin saber muy bien por qué. Nos encontramos en una cafetería a media tarde. Ella llegó sola, sin maquillaje, sin la ropa que solía usar para impresionar. Pedimos 2 cafés. No hablamos durante los primeros 3 minutos. Luego ella fue directa. Quiero que sepas que me arrepiento, dijo sin mirarme. No respondí. Esperé a que continuara. No de haberme separado, siguió, sino de cómo lo hice. De no haberte dicho nada. De haber sido tan cobarde. Ya no importa, respondí. Para mí sí, dijo. Porque tú siempre fuiste claro conmigo. Incluso cuando te equivocabas. Yo no y ahora lo veo. No estamos aquí para reconciliarnos, ¿verdad? Pregunté, más para dejarlo claro que por dudas reales. No, respondió. Solo quería que lo supieras. Asentí. Ella bebió un sorbo de café, dejó la taza, se levantó y se fue. No hubo abrazos. No hubo manos que se rozan ni despedidas afectadas. Solo eso. Y aunque no cambió nada, me dejó con cierta sensación de cierre. No era perdón. Tampoco era justicia. Era solo la confirmación de que todo había terminado como debía. Hoy, mientras escribo esto, no tengo ninguna intención de volver a empezar una relación. No me interesa conocer a nadie. No estoy roto, pero sí estoy cansado. Y no quiero meterme en una historia solo para no estar solo. Tengo amigos, tengo a mis hijos, tengo mi vida. Y por ahora me basta. Dani, mi amigo, me preguntó el otro día si alguna vez me vengué de verdad. Si todo lo que hice fue legal, racional, medido, o si en algún momento le hice daño a propósito. Le respondí que no, y no porque no pudiera, sino porque entendí que una vez que cruzas esa línea, te arrastras al mismo nivel que el otro. No quería eso. Lo que hice, lo hice por claridad, no por revancha. Y eso me deja dormir por las noches. A veces, cuando los niños duermen, me quedo en el sofá sin hacer nada. No pongo la tele, no escucho música, no llamo a nadie. Solo estoy. En silencio. Y en esos momentos, me doy cuenta de que estoy bien. No feliz. No pleno. Pero bien. Porque sobreviví a una de las cosas más jodidas que le pueden pasar a alguien que cree que tiene una vida estable, y salí de ahí con la cabeza alta, sin perder el respeto por mí mismo ni permitir que el dolor se convirtiera en excusa. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no daría un discurso motivacional ni soltaría frases de autoayuda. Solo diría que uno nunca conoce del todo a la persona con la que duerme. Que a veces el amor no es suficiente. Que quien quiere irse se va, sin importar cuánto hayas dado. Y que, al final, el silencio después de todo es mucho más soportable que la mentira durante años. Eso es todo. Nada más. Nada menos.